¿Te has preguntado qué sucede cuando nos dejamos llevar por el orgullo y desafiamos los planes de Dios? La historia de Coré y su rebelión en el desierto es un ejemplo poderoso de las consecuencias de oponerse a la autoridad divina. Pero esta no es solo una historia de juicio, también es un recordatorio de la misericordia y la redención que Dios puede ofrecer. En este video descubriremos quién era Coré, qué lo llevó a rebelarse contra Moisés y Aarón, y cómo Dios respondió de una manera que marcó al pueblo de Israel para siempre. Además, exploraremos el inesperado legado de los hijos de Coré. Acompáñame en este viaje por las páginas de la Biblia. La rebelión de Coré, registrada en el libro de Números, capítulo 16, es uno de los episodios más impactantes de la Biblia, lleno de lecciones sobre orgullo, obediencia y el respeto por la autoridad divina. Todo comienza con Coré, una levita perteneciente a una familia encargada de los servicios sagrados del tabernáculo. Coré, sin embargo, no estaba satisfecho con su posición. Movido por el orgullo y la ambición, reunió a Datán, Abiram y 250 hombres importantes de la comunidad, líderes respetados entre el pueblo de Israel. Estos hombres se levantaron contra Moisés y Aarón con una acusación clara: ya basta, toda la congregación es santa y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Esta rebelión no era solo un desafío contra el liderazgo humano de Moisés y Aarón. En realidad, era un acto de oposición directa al plan y propósito de Dios, quien había establecido a Moisés como el líder de Israel y a Aarón como el sacerdote de sumo. Cuando Moisés escuchó estas palabras, su reacción fue de humildad. Cayó rostro en tierra buscando la dirección de Dios. En lugar de responder con ira o defenderse a sí mismo, propuso una prueba para que fuera Dios quien decidiera quién era realmente santo y quién había sido elegido para acercarse a él. Moisés instruyó a Coré y a sus seguidores a que tomaran incensarios, los llenaran de incienso y los presentaran delante del Señor al día siguiente. Así, Dios mismo mostraría a quién había escogido. Pero Moisés también dejó claro que esta rebelión no era seguidores simplemente contra él, sino contra Dios. Tú y todos tus se han juntado contra el Señor. ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? La prueba no solo era una forma de exponer la rebelión, sino también una oportunidad para que los culpables se arrepintieran. Mientras tanto, Moisés intentó hablar con Datán y Abiram, quienes se negaron a acudir a su llamado. En lugar de eso, lanzaron más acusación contra él, acusándolo de haberlos sacado de Egipto, al que irónicamente llamaron una tierra que mana leche y miel, para dejarlos morir en el desierto. Este tipo de declaraciones reflejaban una distorsión total de la realidad, causada por su orgullo y descontento. A pesar de sus palabras, Moisés mantuvo la calma y continuó confiando en que Dios resolvería la situación de manera justa y definitiva. Al día siguiente, Coré, sus seguidores y los 250 líderes se presentaron delante del tabernáculo con sus incensarios, tal como Moisés había indicado. Toda la congregación de Israel también se reunió para presenciar lo que iba a suceder. Entonces Dios habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles que se apartaran de la congregación para que él pudiera destruirlos en un instante. Sin embargo, Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo rogando a Dios que no castigara a toda la congregación por el pecado de unos pocos. En respuesta, Dios instruyó a Moisés a que ordenara al pueblo que se apartara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés advirtió al pueblo que no se acercaran a estos hombres, ni tocaran nada que les perteneciera, para que no fueran consumidos por su pecado. Una vez que el pueblo se apartó, Moisés declaró que lo que iba a suceder sería una señal de que él había sido enviado por Dios. Dijo: si estos hombres mueren de muerte natural, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo, y la tierra se abre y los traga con todas sus pertenencias, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. En ese momento,
la tierra se abrió bajo los pies de Coré, Datán, Abiram y sus familias, y los tragó vivos, cerrándose sobre ellos. Al mismo tiempo, un fuego salió de la presencia del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Este juicio fue un acto claro de Dios para confirmar la autoridad de Moisés y Aarón y para mostrar al pueblo la seriedad de rebelarse contra él. El impacto de este evento inmediato fue y profundo. El pueblo quedó aterrorizado al presenciar el juicio de Dios y exclamaron: «Huyamos, no sea que la tierra nos trague también». Sin embargo, el relato no termina aquí. En Números 26, 10, 11, se nos dice que los hijos de Coré no murieron. Aunque sus padres participaron en la rebelión, Dios, en su misericordia, preservó a sus descendientes. Este detalle es significativo porque muestra que Dios no castiga a los inocentes por los pecados de otros. Más adelante, los descendientes de Coré se convierten en autores de varios salmos, incluidos algunos de los más hermosos y profundos, como el Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto nos enseña que, incluso en medio del juicio, Dios es capaz de traer redención y restauración. La historia de Coré y su rebelión nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra el peligro del orgullo y la ambición desmedida. Coré no estaba contento con la posición que Dios le había dado y buscó más poder, lo que finalmente lo llevó a la destrucción. Esto nos recuerda la importancia de estar agradecidos por el lugar que Dios nos ha asignado y de no dejarnos llevar por la envidia o el descontento. En segundo lugar, la historia enfatiza la seriedad de rebelarse contra la autoridad que Dios ha establecido. Aunque hoy vivimos en una era de gracia, todavía estamos llamados a respetar a aquellos que Dios ha puesto en posiciones de liderazgo espiritual. En tercer lugar, la intercesión de Moisés y Aarón nos da una poderosa lección sobre el liderazgo espiritual. En lugar de regocijarse por el juicio inminente contra los rebeldes, ellos intercedieron por la congregación, rogando a Dios que tuviera misericordia del pueblo. Esto nos recuerda el papel de los líderes espirituales como intercesores, llamados a buscar el bienestar del pueblo de Dios, incluso cuando enfrentan críticas o desafíos. Además, la rebelión de Coré nos muestra cómo el descontento y la falta de gratitud pueden distorsionar nuestra perspectiva. Datán y Abiram llegaron a idealizar su vida en Egipto, un lugar donde habían sufrido esclavitud, porque no estaban dispuestos a confiar en el plan de Dios en medio de las dificultades del desierto. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, a veces, en momentos de prueba, podemos caer en la tentación de mirar hacia atrás y anhelar el pasado, en lugar de confiar en las promesas de Dios para el futuro. Otro aspecto significativo de esta historia es la forma en que Dios reafirma su santidad y su elección. Los incensarios de los 250 hombres que murieron fueron recogidos y convertidos en una cubierta para el altar como un recordatorio perpetuo para el pueblo de Israel. Esto simbolizaba que solo aquellos que habían sido llamados por Dios podían acercarse a Él en funciones sacerdotales. Este acto sirvió como una advertencia visible para que las generaciones futuras entendieran la importancia de respetar las ordenanzas de Dios y las posiciones que Él ha establecido. Sin embargo, a pesar de las claras señales de Dios, el pueblo de Israel continuó murmurando al día siguiente, acusando a Moisés y a Aarón de haber matado al pueblo del Señor. Este acto de rebelión adicional provocó la ira de Dios una vez más, y una plaga comenzó a extenderse entre el pueblo. Moisés, demostrando nuevamente su carácter como líder intercesor, instruyó a Aarón que tomara un incensario y corriera en medio de la congregación para hacer expiación por ellos. Aarón se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Este acto heroico no solo salvó muchas vidas, sino que también simbolizó el papel de Cristo como nuestro mediador, intercediendo por nosotros y sosteniendo la muerte que merecemos por nuestro pecado. La historia de Coré también se conecta con la manera en que tratamos a los demás en la comunidad de fe.
En muchas ocasiones, podemos sentirnos tentados a cuestionar a los líderes espirituales, especialmente cuando enfrentamos desafíos o desacuerdos. Sin embargo, esta historia nos enseña que es vital orar y buscar discernimiento antes de tomar una postura crítica. Reconocer que Dios tiene un propósito en la elección de líderes nos ayuda a evitar conflictos innecesarios y a promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Además, es fundamental reflexionar sobre cómo el juicio divino, mostrado en la rebelión de Coré, apunta hacia la necesidad de justicia y santidad en nuestras propias vidas. Vivimos en una época donde la gracia abunda, pero eso no significa que debamos tomar a la ligera las cosas de Dios. Al contrario, debemos recordar que Él es santo y que nuestras acciones tienen consecuencias. Así como los incensarios quemados de los rebeldes se convirtieron en un recordatorio visual de la autoridad divina, nuestras vidas también deben ser un testimonio constante de la santidad y fidelidad de Dios. Al reflexionar sobre la rebelión de Coré, debemos considerar nuestra propia relación con Dios y con los líderes que Él ha puesto en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a someternos a su voluntad y confiar en su plan? ¿O permitimos que el orgullo y la envidia nos lleven a cuestionar su autoridad? Esta historia nos llama a la obediencia, a la gratitud y a la confianza en Dios, sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien. Y al igual que los hijos de Coré, podemos experimentar su gracia transformadora, permitiéndonos dejar un legado de alabanza y fidelidad para las generaciones futuras. La historia de Coré nos muestra el impacto de la obediencia y la autoridad establecida por Dios. Su rebelión terminó en juicio, pero también en un recordatorio eterno. La palabra de Dios es poder, verdad y justicia. Si quieres seguir descubriendo el poder transformador de la palabra, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalecerá tu fe y conocimiento. Que Dios te bendiga.